contenidos de cada una de las experiencias educativas. Entonces les pido que estén muy al tanto de todas las actividades, que tengan consciente que esto no son vacaciones, que debemos de hacer un esfuerzo extra para aprender mejor y de manera adecuada todo el contenido que nos resta. Entonces, pues vamos a tratar de comenzar de nuevo con la dinámica de las clases. Es complicado debido a que no hay una interacción directa con ustedes, pero pues por eso les pido encarecidamente que ustedes hagan un esfuerzo por poner atención, por reflexionar en cuanto a los contenidos que vamos a estar viendo. Y pues vamos a comenzar con un pequeño repaso con respecto a cabo la semana pasada. Entonces, para esto pues vamos a resumir un poco las respuestas correctas del examen por algunas de las dudas que hubieran podido surgir. La primera de ellas era mencionar 3 precursores de Darwin. La mayoría tuvo bien esta pregunta. Realmente solo era mencionarlos, era muy sencillo. Lo difícil hubiera sido que yo les pidiera las aportaciones de cada uno. Sin embargo, bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta quiénes fueron estos primeros pensadores, primeros científicos que comenzaron a preguntarse sobre los cambios que sufrían las especies, pues que ellos podían observar a través de lo que veían en la vida común, de, todos, de lo que veían en su actualidad, y también de aquellos que fueron capaces de revisar las cuestiones geológicas y empezaron a darse cuenta que había otras formas de seres vivos en eras pasadas. Entonces, aquí nada más una observación. Alguno de ustedes mencionó a Wallace como uno de los precursores de Darwin. Sin embargo, Wallace era contemporáneo de Darwin. Entonces él, a la par de Darwin, creó una teoría muy similar, pero su trabajo no fue publicado debido a que tuvo ahí una desgracia y perdió toda su información. Sin embargo, él pudo intercambiar conocimiento con Darwin a través de cartas, y eso es lo que nos ha quedado como registro de que Wallace tenía ideas muy similares a las de Darwin y que también estaba basado en todos estos precursores que le ayudaron a Darwin a establecer pues el origen de las especies en esta obra y todas esas ideas evolutivas que tenía. Entonces, efectivamente, uno de sus principales trabajos fue El origen de las especies, el cual muchos de ustedes contestaron que había una relación ancestro-descendiente, que eso es correcto. Sin embargo, su manera de decir las cosas no era como lo concebimos ahora, lo decía de una manera un poco más simple. Entonces, de entre las cosas principales que aportó su trabajo es que todos los organismos provienen de organismos similares. Esta parte de ancestría descendiente, y que en cualquier población existen variaciones, y entonces él notaba que había diferenciación entre individuos de una población y veía que ciertos atributos de algunos de los individuos entonces les conferían ciertas ventajas sobre el resto, ¿no? Pero veía esta parte de la variación, veía las fuerzas que ejercía el ambiente sobre los seres vivos, y de esta manera desarrolló el término de selección natural, la cual es una fuerza que acumula cambios de tal manera que las poblaciones terminen constituyendo dos especies diferentes. Entonces, de esta manera, a la mayoría de ustedes les concedí el punto completo porque no les pedí todas las aportaciones, pero ténganlo en mente. Por ahí alguien tuvo muchas mezclas de diferentes términos que no se pueden ocupar en evolución y que habíamos quedado que no deberían de incluirse, como decir más adaptado, como decir que sobreviven los que tienen esta mejor adaptación. O sea,
o que sean más adecuados. Hay varias cosas que no se pueden definir de esa manera, no se pueden ocupar esos términos en ciertas cosas evolutivas. Entonces tengan cuidado con mezclar lo que están diciendo, lean lo que están contestando para que vean si realmente eso tiene sentido. Entonces, en cuanto a la teoría sintética de la evolución o neodarwinista, la mayoría confundió mucho lo que había dicho Darwin en un inicio, lo que conocemos como evolución a partir de Darwin, que es esta idea de que las especies cambian a través del tiempo, que tienen sí ancestrodescendencia, que hay un proceso de selección natural. Todo eso es algo que, como acabamos de ver, fue lo que Darwin dijo. Sin embargo, acuérdense que le faltaba un componente esencial a la teoría de Darwin, que era la parte genética. Él decía que si bien había esta parte de ancestrodescendencia, que los organismos similares originaban organismos similares a ellos, no había esa continuidad. Sin embargo, él no pudo explicar las bases genéticas heredables a partir de teorías de leyes que le hacían falta con la suma de la parte de Mendel. Sin embargo, aunque algunos sí me pusieron que era Darwin más Mendel, hay que aclarar también que también debe de involucrarse en esta definición la genética moderna. Los que crearon esta teoría sintética de evolución fueron ya genetistas, fueron biólogos evolutivos, pero incluyen toda esta parte que hemos estado viendo, toda la parte de genética de poblaciones, incluyendo ya la parte genómica, la parte de biología molecular, toda esta parte de la genética moderna. O sea, no nos quedamos con las leyes de Mendel, sino ya dimos un salto más las teorías de Darwin, es lo que se conoce como la teoría sintética de evolución o neodarwinista. Y esto es lo que hemos estado viendo, toda la parte de los mecanismos, toda la parte que hemos visto a nivel genético, para poder explicarles cómo ocurre la evolución a partir de poblaciones, a partir de generaciones. Eso es lo que se conoce como la teoría sintética de la evolución y es lo que hemos estado tratando de aprender durante este curso. Si bien empezamos con lo que es la teoría de Darwin, porque es el cimiento de esta teoría, en realidad este componente de la genética moderna es lo que actualmente se conoce como teoría evolutiva. Entonces, acuérdense muy bien de esto, acuérdense que esto es lo que conlleva esta teoría y que eso es lo que nosotros como biólogos actuales debemos concebir como evolución. ¿Cuáles son las pruebas del proceso evolutivo? Eso lo estuvimos viendo una y otra vez y yo creo que les quedó bastante claro, dado que nadie tuvo errores, me parece que en esta pregunta. Por ahí quizás se confundieron un poco, mezclaron una que otra cosa, pero en general era la idea y me parece que esto les ha quedado bastante claro, que si tuvieran que contestarle a alguien y demostrarle que la evolución existe, entonces tendrían estas herramientas, estas ciencias para explicarlo. En cuanto a la deriva génica, ¿qué es lo que produce? Algunos me contestaron que causa extinción en una población. Creo que ese fue uno de los principales errores que ustedes tuvieron. Me parece que en el inciso B y el C, no recuerdo si alguien lo contestó. Sin embargo, pues sí genera cierta confusión en esta pregunta porque vimos que la deriva génica tiene que ver principalmente con dos efectos, que es el de cuello de botella y el efecto fundador. Entonces, en general lo apreciamos como algo malo, como algo que causa una disminución poblacional. Sí lo vemos desde el punto del cuello de botella. Recuerden que siempre hay que tener todas las perspectivas. Entonces, si ustedes pensaban en el cuello de botella, efectivamente podría causar una extinción, no siempre la provoca. Vimos varios ejemplos de especies que se han estado recuperando a pesar de un cuello de botella y no se han extinto. En el caso del efecto fundador, si bien la variabilidad genética de un grupo recién fundado que llega a otro sitio es baja,
en realidad no está generando, no va a terminar en una extinción, no necesariamente, o sea, puede llegar a otro lado, colonizar y seguirse reproduciendo exitosamente, aprovechando los nuevos recursos del nuevo sitio sin ningún problema. Entonces es un error pensar que la deriva génica, que además es un mecanismo evolutivo, va a generar extinción. Puede generarla, pero no necesariamente. Entonces, lo que sí es un hecho es que la deriva génica, sin lugar a dudas, va a reducir la variación genética en la población, ya sea por efecto fundador o por cuello de botella, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes sí contestaron correctamente, pero algunos creo que fueron como mitad y mitad, sí se fueron con causa la extinción. Entonces, recuerden no coincidir la deriva génica como algo negativo. En cuanto a la deriva génica es mucho más significativa, esto creo que no hubo lugar a dudas, me parece que todos contestaron correctamente que es en poblaciones pequeñas. Sin duda, esto ha quedado muy claro, esto lo estuvimos reiterando varias veces. En la pregunta 7, que es la deriva génica, se refiere al movimiento de individuos entre poblaciones, pues bueno, esto más bien se refiere a cuestiones de flujo génico o migración, también alguna de las dos. Esto pues sería falso, me parece que nadie estuvo mal. La deriva génica es un proceso azaroso, esto pues lo vimos y me parece que durante este mismo cuestionario que presentamos en la clase, por ahí varios habían ido con que era falso, que no era un evento azaroso, sin embargo lo aclaramos bien ahí y pues aquí ya tenemos bien contestado, efectivamente es un proceso total y completamente al azar, cosa que no ocurre con la selección natural. Las mutaciones, creo que todos también tuvieron bien esta pregunta, pueden ser dañinas, pueden ser benéficas, pueden ser neutras. Las mutaciones a su vez también pueden ser aleatorias y poco frecuentes. Nunca son muy frecuentes a menos de que estemos sometiendo a las poblaciones a cierto tratamiento genético como lo hacen con las bacterias o que estén pues bajo influjos, digamos radiación o cosas así. Ahí podrían ser muy frecuentes y jamás de los jamases podrían ser dirigidas, a menos de que estén en un experimento de laboratorio súper controlado y muy sofisticado. Sin embargo, como sabemos, las mutaciones, si bien son un mecanismo evolutivo, suelen ser muy poco frecuentes y aleatorias. Entonces, efectivamente, la selección natural no es azarosa para nada, siempre va súper dirigida, siempre actúa sobre un carácter o es una fuerza que actúa de generación en generación sobre algún atributo de los seres vivos, pero nunca es aleatoria. Siempre va a ser algo que beneficie a cierta población o a ciertos individuos dentro de un determinado ambiente. Entonces, el flujo genético, ¿cómo se define? Bueno, como el movimiento de individuos entre poblaciones de una misma especie. Esto más bien es la definición de migración como tal, el movimiento de individuos de una especie. ¿Sí? Esto es como tal la definición de migración, que a veces se confunde con el flujo genético, a veces se considera como lo mismo. Y si bien el flujo genético depende de la migración, no necesariamente ocurre. El flujo genético va a ser determinado cuando a nivel génico se hace esta mezcla entre individuos que vienen de otra población y se introducen a otra, otorgando a la población una nueva variación. Entonces, creo que esta tampoco nadie la tuvo mal. Si no, cualquier duda, cualquier cosa que no les quede muy claro, no duden en decírmelo para aclararlo mejor. Entonces, la selección natural se define como lo vimos porque vimos que una de las preguntas de algunos de los cuestionarios de clase decía que por qué decir que la supervivencia del más apto era algo incorrecto. Y varios contestaron esto, ¿sí? Si tienen todavía esa idea de que la selección natural simplemente es la supervivencia del más apto y no necesariamente vimos varios ejemplos de cómo
La selección natural puede llevarte a que tengas una buena sobrevivencia, pero no dejas descendencia. Entonces, el que sobrevive pero no es efectivo para dejar descendencia, no se considera como exitoso en la selección natural. La selección natural tiene que ver con el éxito reproductivo diferencial que resulta de las interacciones entre los organismos y su ambiente. Muchos me contestaron esa y es correcta. Sin embargo, también la reproducción diferencial de los individuos que tienen alguna característica que les dé beneficios en ese ambiente, también se considera selección natural, ¿sí? Entonces, el que un individuo sea muy apto y sobreviva en ciertas condiciones dada alguna característica, no es selección natural. Si es solo sobrevivencia, es uno de los factores, pero necesita dejar descendencia. Entonces, por eso en el B y en el C está implícito la parte de la reproducción. En ambas es la reproducción diferencial y el éxito reproductivo. Entonces, ambas son correctas y la respuesta correcta era tanto B como C. Sin embargo, a los que me contestaron solo C, me parece que sí les dejé por ahí medio punto, porque efectivamente es correcto. Sin embargo, los que me contestaron supervivencia del más apto, ahí por favor reflexionen. Si tienen dudas, si no les queda claro, por favor háganmelo saber, consúltenmelo para que esto lo dejemos claro, porque no se pueden quedar con esa idea. En cuanto a la selección sexual, sí vimos conceptos de selección sexual, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a retomar más a fondo. Sin embargo, casi nadie contestó correctamente esta pregunta. Y esto se refiere sobre todo a la capacidad de obtener parejas. Entonces lo vimos, el ejemplo más común es en las aves y cómo las hembras ejercen una fuerza selectiva sobre los machos, eligen al que tenga ciertos atributos, el que tenga las plumas más largas, más coloridas, el que lleve a mejor uno de los bailes rituales para el apareamiento. Entonces esto lo están haciendo directamente las hembras, ¿sí? No lo hace el ambiente, es la diferencia con la selección natural, no lo está haciendo el ambiente, lo está haciendo directamente la pareja. Y el macho va a hacer todo lo posible, en este caso de las aves, va a hacer todo lo posible por reproducirse, y esta fuerza hace que tengan estas modificaciones, tengan estas adaptaciones que no necesariamente les ayudan a la supervivencia, sin embargo sí ayudan con su reproductividad. Entonces, la selección sexual es precisamente eso, esa fuerza que provoca una reproducción diferencial. Entonces, vean cómo es una parte de la selección natural, porque está basada en la reproducción diferencial, pero esta tiene es como resultado de la variación en la capacidad de obtener parejas, ¿sí? Esto actúa directamente sobre la capacidad que tiene un organismo para conseguir o lograr copular con una pareja, ¿sí? Entonces es lograr la cópula o lograr la reproducción. Entonces es una sección de la selección natural, pero no es por todo selección natural. O sea, sí es un apartado distinto, porque las fuerzas no le ejerce como tal el ambiente, sino la pareja, y las dos, tanto la natural como la sexual, sí tienen como definición una reproducción diferencial. Entonces hay que tener claro bien cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre estos dos términos, y que ustedes tengan claro que son fuerzas distintas que conllevan a lo mismo, a la reproducción diferencial de los organismos. Entonces, en cuanto a la relación en estas columnas de los tipos de selección natural, que lo vimos varias veces y me parece que había quedado bastante claro. Sin embargo, aquí hubo varias personas que se equivocaron. En general, todos tuvieron bien la segunda, que dice: los individuos se encuentran cerca del valor promedio. A todo el mundo me parece que le quedó claro que esa era la normalizadora o la estabilizadora que vemos en la columna A de la gráfica. Es decir, que todos los que están cerca de la media son los que van a tener un beneficio reproductivo a lo largo del tiempo.
Sin embargo, en la primera de las columnas decía los individuos con valores cercanos a la media tienen una desventaja. Entonces aquí tenían que pensar sobre todo en la gráfica. O sea, como que con la gráfica quedaba muy claro todo, pero creo que nadie puso mucha atención en la gráfica. Si pueden ver aquí en la columna B de la gráfica, podemos ver que lo del centro no tiene eh, esta, esta ventaja que se ve hacia los lados. Entonces aquí hay una clara desventaja en la parte del centro. Entonces aquí era muy lógico y muy claro si veían ustedes la gráfica o si se la recordaban, que los individuos con valores cercanos a la media son los que tienen la desventaja. Entonces esto era selección disruptiva, aunque aquí está un poco mal escrita. Luego, en la tercera columna, en la tercera parte de la relación de columnas, dice, la selección favorece a los individuos que se hallan en alguno de los extremos de la distribución. Entonces aquí ya no habla de desventajas, habla de ventajas. Entonces dice que favorece a los individuos que se hallan en alguno de los extremos. En el caso de la disruptiva va a favorecer a los dos extremos. Aquí está diciendo que solo va a favorecer a un extremo. Entonces si vemos la gráfica de la direccional, vemos como una población que empieza con un cierto atributo que le genera un beneficio, va a seguirse reproduciendo, pero solo hacia ese lado que le está confiriendo cierta ventaja. Entonces, esta es selección direccional. En la pregunta 16 decía, ¿qué es la selección artificial? Entonces, me parece que muchos de ustedes sí la llevó a cabo correctamente, sin embargo, le daban como un toque más general, antropogénico, que es correcto, está bien, pero me hubiera gustado que tuvieran en cuenta un poco más la parte evolutiva. Entonces, si bien esto es una selección que se lleva a cabo por los humanos, eligen un rasgo o rasgos de una población y dirigen esta selección hacia lo que a ellos les interesa y hacia lo que pueden aprovechar. Entonces muchos de ustedes me dieron una definición que es bastante general, que se las puse correcta porque no para nada era un error. Sin embargo, sí me hubiera gustado que involucraran un poco más la parte evolutiva, que dijeran como esta parte, ¿no? Cómo difiere de la selección natural, porque el criterio para la supervivencia y reproducción es el rasgo elegido, es decir, los humanos ejercen la fuerza que la selección natural ejerce sobre la mayoría de los organismos en la Tierra, ¿no? Entonces, en cuanto a de qué nos ha servido estudiar la selección natural, pues varios no contestaron correctamente eso, o sí lo contestaron correctamente, pero igualmente basado en los beneficios que recibe el hombre, como que con un aire más antropogénico, que cuestiones evolutivas. Ahí sí me quedaron un poco a deber, pero pues una de las 4 lecciones principales de estudiar la selección artificial es que casi todos los rasgos evolucionan cuando son seleccionados, ¿sí? Aquí podemos ver que a lo que le interesa al hombre es a lo que se va dirigiendo la selección artificial, y pues ha sido entre tamaño, cantidad de granos que tenga, por ejemplo, un elote, el tamaño de una uva, o sea, en todo lo que el humano ha querido aprovechar, eso es lo que ha logrado maximizar a lo largo de generaciones. Entonces, pues aquí nos queda claro esa lección. Casi todos los rasgos evolucionan cuando son seleccionados, como que no hay unos que sí, unos rasgos que sí y unos rasgos que no. Es como que cualquier rasgo de los seres humanos, de los seres vivos, podría ser eh, sometido a selección y respondería a través de las generaciones, ¿no? La mayoría de los rasgos en diversas especies responden inmediatamente a la selección basada en la variación genética permanente. Entonces, acuérdense, la variación genética permanente era esta gran cantidad de variabilidad genética que tenemos ya implícita en nuestro genoma.
no viene de mutaciones, no viene de otros lados, esta variabilidad ya la tenemos. Entonces, esta misma variabilidad hace que tengamos esa facilidad como individuos de explotar ciertos atributos de los seres, en este caso la parte de la agricultura que nos conviene, ¿no? Entonces, no es que nosotros le estemos inyectando ahí genes para que crezcan, eso es a lo que se refiere, sino que ya trae en el código genético esa gran capacidad de llegar a ser grandes, de disminuir los tamaños de las semillas para que nosotros podamos aprovechar más la pulpa. Todo eso ya viene como dentro del genoma, pero es explotado a través de esta selección artificial. Entonces, otra de las lecciones es que la selección puede hacer que un rasgo evolucione mucho más allá de su rango de variación original. Entonces podemos hacer que la variación original que teníamos de un maíz, que de repente uno podía ser un poquito más grande o un poquito más chiquito, ahora lo hicimos totalmente enorme. Acuérdense de cómo se veía la vaina pequeñita del maíz silvestre a comparación de lo que vemos ahora. O sea, realmente puede evolucionar mucho más allá de su rango de una manera sorprendente. Entonces, esto a nivel evolutivo nos queda claro que en la parte natural, en la selección natural, pues sí puede llevar a cuestiones tan dramáticas como el tamaño de las ballenas, que puede ser enorme, ¿no? O sea, ¿cómo pudo haber variado tan poquito hace mucho tiempo y llegar a explotar tanto ese tamaño, ¿no? Bajo ciertas condiciones, bajo ciertas cosas. Estas lecciones de selección artificial nos ayudan a entender cómo ocurrió naturalmente. Entonces, otra de las lecciones es las poblaciones grandes evolucionan más rápido y más extremas. Y esto es por la variabilidad que tienen en general, ¿no? Que las poblaciones grandes tienen muchas más herramientas para tener evoluciones rápidas y más extremas. Como decíamos, si hay un cambio climático fuerte, de repente, repentino, las poblaciones grandes tienen más herramientas para ser más exitosas, para evolucionar más rápido, adaptarse a las condiciones. Y pues esto lo hemos visto de manera natural y lo hemos visto de manera artificial. Por último, la fuerte selección de un rasgo a menudo tiene efectos secundarios negativos en otros rasgos. Entonces esto ya se venía sospechando con la selección natural, con algunos de los ejemplos que habíamos visto. Sin embargo, esto queda muy claro a través de la selección artificial, ¿no? Nosotros, si bien podemos cosechar perfectamente muchos de las cultivos que han sido manipulados a través de muchos años, si los dejamos en su ambiente natural probablemente no sobrevivan. O sea, nosotros tenemos que echarle pesticidas a los campos para que no se las coman todos los insectos. Si nosotros las dejáramos así, pues se las comerían, porque están muy expuestas, porque son demasiadas, son muy grandes. A veces los frutos los hacemos tan grandes. Por ejemplo, el plátano. El plátano originalmente tenía semillas muy grandes, ahorita apenas y las podemos eh, visualizar, son muy pequeñitas. Entonces, si el plátano quisiera dispersarse exitosamente, pues quizás solo se dispersaría muy cerca, porque solo los plátanos que caen muy cerca podrían empezar a germinar. Y eso a lo mejor no le convenía al plátano original, quería llegar a otras secciones y solo llegaba así si los individuos que se lo comían iban dispersando sus semillas, que son originalmente eran más grandes y más resistentes, a otros lugares. Entonces, efectivamente, el que nosotros ejerzamos cierta selección artificial tiene efectos negativos sobre la sobrevivencia, sobre el éxito reproductivo como tal de la especie. Lo que pasa es que nosotros le ayudamos y obtenemos ese beneficio, pero esto también nos ha dado esas ideas, esa manera de probar cómo ciertas características que nos ayudan a sobrevivir no siempre son exitosas para la reproducción, y a su vez también las que son exitosas para la reproducción no siempre nos ayudan a sobrevivir. Sin embargo, en cuestiones evolutivas, éxito reproductivo es como tal lo que implica que ocurra una selección natural.
Entonces, la adecuación me parece que ahí no tuvimos ningún problema, todo el mundo le había quedado muy claro, además tenían ahí sus apuntes, lo vimos varias veces, es como tal un sinónimo de éxito reproductivo, eso es la adecuación. Entonces, ¿qué produce los fenómenos como epistasis, desequilibrio de ligamiento, codominancia? Aquí también se las dejé muy sencilla. En lugar de preguntarles cada una de las definiciones de esto, esperando que lo hayan estudiado, para que se les quede claro, no es que tengan que guardarse esto en la memoria por años y años y que probablemente si no se dedican a esto no lo van a estar repitiendo, es decir, si no se dedican a la biología evolutiva, ¿no? Sin embargo, es como biólogos en general lo deben de tener claro para que entiendan cómo ocurre la variabilidad en los seres vivos, ¿no? Y que nos quitemos esa idea de solo las mutaciones generan variabilidad, sino todo lo que implícitamente ya traemos en el genoma, que es esta variabilidad permanente, y cómo también nuestra función genética, nuestra función génica, cómo se heredan, cómo se distribuyen los genes, también ocasiona muchísima variación. Entonces, entre ellos están todos estos fenómenos que estuvimos viendo en la clase, como epistasis, como desequilibrio del ligamiento, como codominancia y varias más que vimos, ¿no? Entonces, generan esta variabilidad. Esta variabilidad puede llevar desventajas, también puede llevar beneficios, dependiendo pues de cómo ocurran, de cómo se combinen, más los factores ambientales. Entonces, ahora indicar 3 factores que favorecen la sobrevivencia de poblaciones ante un cambio ambiental drástico, pues aquí algunos me pusieron adecuación, deriva génica y sobrevivencia. Creo que por ahí también alguien me contestó la A. Sin embargo, pues esto igualmente lo vimos en la clase. Les dije que la sobrevivencia de poblaciones em, era muy importante para esta sobrevivencia ante un cambio ambiental drástico, la variación genética, que tuvieran un buen acervo genético, aquellas poblaciones que ya fueron sometidas a cierta deriva génica, por ejemplo, ya disminuyó su variación y pues difícilmente podrían sobrevivir ante un cambio ambiental drástico, no necesariamente. Ahora, si esta poca variabilidad, digamos, genética tiene un gran tamaño poblacional, pues a lo mejor podría sobrevivir. Sin embargo, los 3 factores que favorecen a esta sobrevivencia son que tengan una buena variabilidad genética, que tengan un buen tamaño poblacional y que adicionalmente pudiera tener mutaciones benéficas. Esto no es necesario, digamos que las más importantes es esta variabilidad genética del tamaño poblacional grande. Sin embargo, el que llegara a tener o adquirir mutaciones